Bienvenidos a las enseñanzas del Zen, Introducción al Camino de la Sabiduría. Introducción. En el inicio, érase la pregunta, ¿qué es la filosofía y para qué me sirve? Vamos a iniciar este módulo de introducción hablando brevemente de 10 temas importantes que vamos a tratar. Primero, unas citas importantes. Segundo, Mencio y la educación como formación moral, conceptos y definiciones de cultura, la sabiduría como cultura especializada, la ignorancia como enemiga de la sabiduría, qué es la libertad, cultura y religión, la cultura reconsiderada, cultura e inteligencia y finalmente la número 10, cultura y filosofía. Comencemos con las citas. La primera. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Sócrates en la Apología, de Platón. Con esta cita vamos a iniciar todo este módulo introductorio y es una cita tremendamente importante porque de hecho resume la naturaleza y la importancia del proceso del proyecto filosófico. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Y por supuesto que vamos a ver Sócrates y la Apología y por supuesto también su alumno Platón más adelante a lo largo de este programa. La segunda cita. La ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. Confucio, los Analectas. Confucio es uno de los filósofos más importantes del mundo y por supuesto de la cultura china, y nuestro enfoque aquí va a ser multicultural, o sea que vamos a ver bastante más acerca de Confucio, continuando con esta misma cita del mismo autor. Si un hombre no se pregunta a cada paso cuál es el recto proceder, no sé realmente lo que puede hacerse con él. Otra cita, esta vez de un pensador, de un líder, de un héroe social, de otra parte del mundo, Martin Luther King Jr. El hombre que no ha encontrado una causa por la cual morir, no merece la pena vivir. Esta cita, para que vean lo multiculturales que somos, viene de otra parte del mundo completamente diferente a las anteriores. La única sabiduría verdadera reside lejos de la humanidad, en la gran soledad, y solo puede ser alcanzada a través del sufrimiento. Solamente la privación y el sufrimiento pueden abrir la mente de un hombre a todo lo que está oculto a los demás. Y Yukaruk, chamán esquimal. Esta es de John Stuart Mill, un filósofo pensador británico. Mi padre me enseñó que la pregunta ¿quién me hizo? No puede ser respondida, ya que inmediatamente surgiere la pregunta ¿quién hizo a Dios? Terminamos nuestra lista de citas con otro filósofo chino, Wang Yangming, que dijo, saber y actuar son una misma cosa. Wang Yangming sobre la unidad del saber y la acción. Todas estas citas tienen algo en común, en su esencia se dirigen a lo más importante de la filosofía del camino de la sabiduría. Continuamos. De nuevo Mencio. Para el filósofo Mencio, gran filósofo confucionista chino, la naturaleza humana era esencialmente buena, pero la perfidia social era responsable por la corrupción tan comúnmente evidente en el carácter de las personas. Mencio enseñaba que la buena educación era el camino de la virtud. El buen dirigente, por lo tanto, responsable por el bienestar del pueblo, después de haberse ocupado de las necesidades económicas de éste, lo encaminaba a la práctica del bien mediante un programa de enseñanza apropiado. Según Mencio entonces, el mal gobierno causaba la ignominia, la corrupción, la vileza, la criminalidad en el pueblo. Vemos que en el mundo sobra ignominia, pero sobre todo en los países de peores niveles de educación.
Los países con los más corruptos gobiernos poseen los pueblos más ignorantes. Explicación. Lo único que quiere un gobierno corrupto, lo último que quiere un gobierno corrupto, ya se trate de una democracia o de una dictadura, es un pueblo educado y discerniente. Un pueblo ignorante es fácil de engañar y de manipular. Y lo que es fácil de engañar y de manipular, por diseño, es fácil de explotar. Corolario. Mediante la formación apropiada del pueblo mismo, de una forma u otra, el pueblo logrará su libertad a través del establecimiento de la mejor forma de gobierno de la cual es capaz de visionar y de exigir. Ese es el propósito del presente y de todos los demás programas del Instituto Kaizen Center de Mamba Ryu. La formación apropiada del pueblo mediante una serie de cursos ideados con ese propósito en mente. Y no hay mejor punto de partida que uno basado en el estudio de la filosofía. Mencio de nuevo. Decía que para conocer la naturaleza de un hombre solamente hacían falta dos cosas. Primero, discernir sus objetivos. Segundo, observar los medios que emplea para lograrlos. Concluyendo, ¿cómo puede un hombre ocultar su verdadera naturaleza? Vemos que la perspicaz observación de Mencio aplica no solamente a individuos, sino a grupos, organizaciones y naciones también. Hay un concepto que abarca tanto los objetivos comunes como los métodos convencionales para lograr esos objetivos, y ese concepto es la cultura. El primer paso, entonces, tanto para conocer a un pueblo, a una sociedad o a una institución, o a un individuo, es aprender algo sobre su cultura. Cultura. ¿Y qué es la cultura? En el capítulo de introducción ofrecemos varias definiciones diferentes empleadas comúnmente en las ciencias sociales. La palabra cultura esencialmente consiste en un conjunto de patrones, de pensamientos, de sentimientos o emociones, de conductas o hábitos y de formas de comunicación adquiridas, compartidas y transmitidas dentro de un grupo y según las cuales los miembros conviven y de acuerdo a las cuales se identifican entre sí y se distinguen de otros o los demás grupos. Cultura. Patrones de pensamiento, de sentimientos o emociones, de conductas o hábitos y de formas de comunicación. Todos aprendidos, asimilados, programados, con suma frecuencia, sin analizar, sin pensar, sin discurrir, patrones, algunos no racionales y otros netamente irracionales. La cultura, en mayor o en menor parte, dictamina el qué hacemos y cómo lo hacemos, los cuales reflejan directamente en lo que somos. Una de las preguntas que surgen inmediatamente como resultado del efecto ubicuo y a veces insidioso de la cultura es: ¿existe la naturaleza humana? Y de existir, ¿en qué consiste? Son preguntas con las que estaremos lidiando directa o indirectamente a lo largo del programa. Interesante palabra cultura cuando uno la analiza. Si recurrimos al diccionario de sinónimos, veremos otros aspectos relacionados, pero significativamente distintos: erudición, saber, ciencia, conocimiento, ilustración, instrucción, educación, cortesía, formación. Todos estos sinónimos parecen tener algo en común. Implican un proceso de disciplina mental formativa, pero racional, es decir, sujeto a un proceso de escrutinio lógico, metódico. Tenemos, por lo tanto, al menos dos tipos de cultura. 1. La cultura colectiva que adquirimos por difusión social, por osmosis inconsciente, sin esfuerzo, sin discernimiento, sin voz ni voto, y que abarca creencias, incluso y especialmente las religiosas, trascendentales o espirituales. Y 2. Un segundo tipo de cultura, que consiste en aquella que adquirimos por esfuerzo, por estudio, por instrucción, y que consiste en algo que conocemos como conocimiento,
ciencia o educación. Identificamos dos culturas entonces. La primera, que adquirimos sin pensar y que consiste en nuestra identidad étnica nacional. Y la segunda, adquirida mediante el estudio de un oficio, plomería, jardinería, mecánica, etc. o de una profesión, medicina, ingeniería, arquitectura. Queda al menos otro aspecto relacionado con la palabra cultura. Uno muy importante, el más importante en cuanto a la filosofía y en cuanto al ser humano. Y ese concepto se refiere a la cultura en términos de otro sinónimo más, la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Generalmente hablando, en términos filosóficos, la sabiduría se refiere a un tipo de conocimiento o saber o cultura muy especializado que concierne cómo vivir la vida, cómo ser y estar en el mundo, de una forma plena, de forma que la vida, esté repleta de satisfacción. La sabiduría es aquel conocimiento específico, aplicado, que nos enseña y demuestra, 1. Cómo vivir una vida repleta de satisfacción, o sea, que tenga significado, pero no necesariamente de comodidad o de riqueza material. Y 2. Llena de felicidad, pero no necesariamente de placer o ausente de desafíos, problemas o inconvenientes. De hecho, para muchos, para mí inclusive, la felicidad y la satisfacción social y personal son como mínimo dos caras de la misma moneda, quizás incluso dos ideas en la práctica sinónimas. A lo largo del presente proyecto, del libro y del programa de enseñanza correspondiente, vamos a emplear la definición de filosofía como la disciplina, el estudio y la práctica dedicada al cultivo de la sabiduría, o sea, de cómo fomentar la satisfacción y o la felicidad en nuestras vidas. Esta definición de filosofía se aplica tanto a individuos como a los grupos sociales a los que pertenecen, la familia, el trabajo, la comunidad, la nación. Entonces, para recapitular, tenemos una definición que vamos para la palabra filosofía, en términos de una cultura especializada que consiste en el estudio y la práctica dedicada al cultivo de la sabiduría, o sea, de cómo fomentar la satisfacción y o la felicidad en nuestras vidas. Históricamente, los filósofos han dividido el estudio de la sabiduría en varias categorías no mutuamente exclusivas y no del todo independientes. Algunos la han dividido en términos de 1. El problema del saber, la epistemología; 2. El problema de la buena conducta, la ética; 3. El problema del buen gobierno, es decir, la filosofía social y política. Otros dividen la filosofía en términos de 1. ¿En qué consiste el conocimiento o el saber? Otra vez la epistemología. 2. ¿En qué consiste la realidad? La metafísica. Y 3. ¿En qué consiste lo correcto y lo bueno? La ética. Otros, además de la epistemología, la ética, la metafísica y la filosofía social y política, ofrecen mayores divisiones que incluyen la lógica, la estética, la axiología, estudio de los valores, etc. Todas estas divisiones son en realidad algo arbitrarias. Nosotros, a lo largo de nuestro programa, vamos a cruzar divisiones tradicionales de la filosofía sin preocuparnos de fronteras teóricas. Al final de cuentas, no importa cómo se divida la filosofía, puesto que en realidad solamente se está lidiando con un solo problema, el problema más grave y el más importante de la humanidad: ¿en qué consiste o qué significa ser humano? Ser humano no es nada fácil. No nacemos sabiendo cómo ser humano. Tenemos que aprender en qué consiste. Esta es una de las funciones supuestas de la cultura. Mientras que indudablemente compartimos aspectos importantes con el resto del reino animal, nuestra humanidad conlleva cierta problemática exclusiva y propia de nuestra especie. Cabe preguntarse
si es que somos filósofos, es decir, dedicados a la práctica de filosofar, preguntas como las siguientes. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué significa ser feliz? ¿Es lo mismo para todas las personas y para todos los animales? Cabe preguntarse además, ¿en qué consiste la satisfacción? ¿Cómo puedo saber si estoy satisfecho? ¿Cómo puedo llegar a ser feliz? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en el proceso de filosofar, sin duda, llegaremos a preguntarnos ¿en qué consiste el saber y una creencia? ¿Cuál es la diferencia entre saber y creer? ¿Qué es un argumento y qué es una opinión? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Y otras preguntas como ¿y si crees que eres feliz pero en realidad no lo eres? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor y el odio? ¿Se puede ser feliz sin ser libre? ¿Y si no sabes que no eres libre? ¿Y qué es la libertad? Muy buena pregunta. ¿Qué es la libertad? Esa pregunta la vamos a dejar un momento en el aire. Antes de abordarla directamente, vamos a elaborar un poco sobre los objetivos de este programa y en qué medida se distingue de otros tantos cursos de filosofía. El objetivo de este libro, consiste en enseñar a filosofar y no solamente enseñar filosofía. Este es un punto tremendamente importante. El estudio académico de la filosofía enfoca tanto en memorizar argumentos de hombres blancos sobradamente difuntos que parece olvidarse del propósito de la filosofía, de la disciplina, es decir, fomentar la libertad de pensamiento correcto en vez de una memoria acertada, precisamente lo último que un gobierno embaucador quiere promover entre el pueblo. Un fenómeno propio reciente que demuestra la decadencia de la academia es que uno puede ser profesor de literatura, es decir, analista literario, y no productor de literatura, o sea, no escritor. De igual forma, uno puede ser profesor de filosofía y no creador de una filosofía, es decir, no un maestro filósofo. El presente programa está compuesto y expuesto por un profesor de filosofía y un maestro filósofo. Aprenderemos tanto de mi propia filosofía como de la filosofía de los grandes maestros contribuidores a lo que se conoce como el gran debate, pero aprenderemos como objetivo fundamental a filosofar. La ignorancia es lo opuesto a la sabiduría. La ignorancia no solamente supone un estado de ausencia de conocimiento, sino también supone una disposición intrépida, enérgica, desafiante y deliberada para evitar, a veces a toda costa, tomar conciencia de cualquier conocimiento o experiencia que contradiga nuestras creencias, sobre todo las religiosas. La ignorancia es lo que nos arraiga en nuestro estado actual de subdesarrollo, de miseria, de pobreza, pero no solamente económica, sino sobre todo espiritual, existencial, trascendental. Podría parecer irónico que la ignorancia proteja nuestras creencias religiosas, pero nos condene a una pobreza espiritual. Pero la función principal de la religión es mantener el status quo social, cualquiera que éste sea, no fomentar la transformación social para lograr otro objetivo, salvo el de promover sus instituciones representantes. La filosofía entonces surge no precisamente de cuestionar la existencia de los dioses. Al igual que hoy en día en las Américas, pocos filósofos de la antigua Grecia se arriesgarían abiertamente a las implicaciones sociopolíticas de un enfrentamiento directo contra las masas, las supersticiones de las masas ignorantes. Le costó la vida a Sócrates. La filosofía surge de una rebelión razonada, estratégica, digamos, contra la tiranía de cualquier manifestación de la ignorancia y del obscurantismo, incluyendo la tiranía despiadada de los resultados de la creencia en los dioses mismos.
No se trata tanto de si existen o no los dioses, sino de la realización de hasta qué punto su existencia o la creencia en ella supone una opresión para el hombre, para el ser humano. Opresión contra la cual la única herramienta disponible viene a ser el uso de la razón, en pos de hallar una fórmula para resolver el enigma de la existencia humana, es decir, una respuesta al directivo que soy. El directivo esencial, primordial, que impulsa todo este proyecto intelectual es postulado Conócete, ubicado precisamente en la entrada del templo de Delfos dedicado al dios Apolo. Conócete, es decir, conoce qué tipo de ser eres, qué soy. Llevó a los antiguos griegos a concluir que el ser humano se diferencia de los dioses al ser mortales y del resto de los animales en nuestro intelecto, puesto que en esta capacidad es la que nos distingue de las demás bestias y de las plantas. Ahora sí, hagamos algo de filosofía, que es la libertad. Podríamos concluir que la libertad consiste en el estado de ser libre, una definición algo evasiva y que invita a la siguiente pregunta: ¿y qué es ser libre? Comienza ahora la diversión y aprendemos lo más importante que resulta: cómo definimos los conceptos y cómo aplicamos los términos cuando filosofamos. Una propuesta podría ser algo así: el derecho de poder obrar según la propia voluntad, sin limitaciones y sin adversidades. ¿De verdad consiste la libertad en la ausencia de límites sobre nuestra conducta? O sea, en el derecho de hacer lo que nos da la gana, cuándo, cómo y dónde. El anarquista, el criminal, el antisocial, el adolescente y el negativista desafiante dirían todos que sí, afirmando que en eso precisamente consiste la libertad. Da la casualidad también que son aquellos sin conciencia moral o social, que nos afirman que las reglas, los gobiernos, las leyes, los padres y cualquier otra figura de autoridad representan imposiciones innecesarias e impertinentes sobre su libertad. Sin leyes no habría criminales, nos afirmarían. Citarían a Rousseau alegando que el ser humano nace libre, pero en todas partes está en cadenas del contrato social. Desde el punto de vista moral, el primer problema con el concepto de la libertad como la ausencia de límites y de adversidades es que la libertad inmediatamente se convierte igualmente en una total ausencia de responsabilidad por las consecuencias de nuestros actos. Es decir, la libertad así concebida decae rápidamente en libertinaje. Pero desde el punto de vista real, concreto, empírico, pragmático, posible incluso, la ausencia total de límites y de adversidades es imposible. Ni el ente más poderoso de cualquier mitología sería libre según este criterio, porque ningún dios es verdaderamente omnipotente. Por ejemplo, ni el Dios bíblico puede crear una roca tan pesada que ni él mismo pueda levantar. O dos, ni puede dejar de existir. O tres, ni puede crear otro ente más poderoso que él mismo. Así vemos que la omnipotencia, por lo tanto, es imposible. Y si la omnipotencia no existe, y es precisamente lo que se necesita para esta interpretación de la palabra libertad, entonces la libertad tampoco existe. Si no existe ser, objeto o ente alguno que pudiera ser libre de acuerdo a esa definición de libertad, entonces la libertad no existe, se finí, apaga y vámonos. Consideremos el concepto de libertad aplicado a un animal, como un tigre. Si la ausencia de austeridades o adversidades equivale a ser libre, entonces el tigre estaría libre solamente en cautiverio, en un buen zoológico, por ejemplo. El estado natural del tigre es el único estado propio de su libertad, es decir, el tigre es libre en ese estado y su cautiverio, por muy cómodo que le resulte, por muy ausente de adversidades y de problemas que sea, sigue siendo eso un cautiverio y, por conclusión, diametralmente lo opuesto de un estado de libertad. El filósofo
preguntaría. ¿Por qué es libre el tigre en la selva y no en una jaula? ¿Por qué, a pesar de las dificultades intrínsecas en la vida en la selva, consideramos al tigre libre en ella y no en la seguridad de su cautiverio? Para el tigre, al igual que para cualquier animal, quizás la libertad consistiría no en una ausencia de limitaciones, toda especie las tiene, ni tampoco en una ausencia de adversidades, como por ejemplo estando en un estado de cautiverio. La libertad consistiría en la oportunidad de ser, aunque o quizás precisamente porque tuviera que lidiar libremente con las adversidades propias del ambiente para el cual evolucionó y vivir con las limitaciones con las cuales evolucionó. Es decir, continuaría el filósofo, la libertad consiste en la oportunidad de desenvolverse de acuerdo a los patrones 1 mentales, 2 emocionales y 3 conductuales propias de su especie y en un ambiente donde las adversidades presentes son aquellas exactas o semejantes para las cuales evolucionó a superar aun con sus limitaciones inherentes. Entonces el tigre es libre cuando se le permite ser tigre. Esa es la hipótesis de nuestro filósofo. Pero, ¿en qué consiste eso de ser tigre? Como veréis, en la filosofía cada pregunta en un tema digno da paso a más preguntas. La respuesta a esta última pregunta está ya implícita en la descripción de la libertad del tigre. Ser tigre y ser un tigre libre para desenvolverse de acuerdo a su desarrollo evolucionario son una misma cosa. ¿En qué consiste ser tigre? Ser tigre consiste en lidiar con las adversidades para las cuales evolucionó y para lidiar y hacerlo de acuerdo a los patrones conductuales y mentales y emocionales, también correspondientes a su especie. No llegaríamos a saber lo que es un tigre sin estudiarlo en las condiciones para las cuales evolucionó, bajo las cuales es libre, bajo las cuales es tigre. Jamás completaríamos nuestro conocimiento del animal sin estudiar en esas condiciones. No llegaremos a saber lo que es un tigre sin estudiar al tigre en el lugar donde evolucionó para ser libre, para ser tigre, y en el proceso de ejercer esa libertad de serlo. Hay una armonía, una integridad, una naturalidad cuando un elemento se desenvuelve en relación al sistema dentro del cual y para el cual ha evolucionado. Esta armonía está de acuerdo con todas las perspectivas indígenas y orientales de la naturaleza, el taoísmo del Extremo Oriente, la filosofía social africana del Ubuntu y el chamanismo universal indígena. Estas son perspectivas que vamos a abordar e incluir también en este programa. ¿Y si no aceptamos la teoría de la evolución? Habla la voz del creacionista bíblico. No hay problema, dice nuestro filósofo sagaz. Si nos atenemos a la creencia en la creación bíblica, el tigre es necesariamente libre y necesariamente feliz en la selva, porque al ser ambos selva y tigre creados por Dios, nos informa el filósofo, Dios siendo un ser todopoderoso, omnisciente, omnipresente y perfectamente benévolo, no podría darse el caso que cualquiera de las criaturas de su creación, o sea, todas las criaturas existentes, incluyendo el tigre, existieran en un estado original donde no fuesen libres y estuvieran felices, ya que la libertad y la felicidad son los estados ideales para todo ser. Un ser perfecto como Dios, concluye el filósofo, no podría crear algo menos que acuerdo a lo ideal. Por lo tanto, en la selva el tigre es libre y feliz porque, según el creacionismo, es ahí y para ahí donde fue creado. Es ahí donde puede desenvolverse ser tigre de acuerdo al plan divino como parte del cual fue creado. Es concebible al menos que ambos, el filósofo y el creacionista bíblico, estén de acuerdo en cuanto a qué consiste la libertad del tigre, a pesar de que sus perspectivas en cuanto al origen del tigre y de su selva sean diametralmente opuestas e incompatibles. Y el ser humano,
Aquí es donde de seguro no va a haber ninguna concordancia entre el fundamentalista, el que cree en la verdad literal de la Biblia, y el filósofo. ¿En qué consiste nuestra libertad y nuestra felicidad? Nosotros no somos como los tigres, adaptados y evolucionados para vivir libres y felices en un medio ambiente particular. En realidad se trata de todo lo contrario. Nosotros evolucionamos la capacidad cognitiva, o sea, la imaginación, para crear nuestro propio medio ambiente y adaptarlo. ¿Adaptarlo a qué? A nuestras necesidades o a nuestros antojos. ¿Somos libres? ¿Somos felices? ¿En qué consiste la felicidad y la libertad para el ser humano? Si para el tigre consiste en existir de acuerdo a su naturaleza, ¿cómo sabemos que existimos de acuerdo a la nuestra? ¿En qué consiste la naturaleza del ser humano? ¿Cuál es el propósito de la existencia del ser humano? Si el propósito del tigre se encuentra en esa interacción dinámica, sistémica e integral entre sí mismo y el medio ambiente para el cual evolucionó, o sea, la selva, ¿cuál es el propósito del ser humano, dado que nosotros creamos nuestro propio medio ambiente? ¿Y en qué consiste el medio ambiente en el cual se desenvuelve el ser humano? Aquí es donde comienzan las dificultades que inevitablemente nos van a llevar a una discordia irreconciliable entre la filosofía y la teología bíblica. El creacionista bíblico bien podría afirmar que para el ser humano, creado en el paraíso y para el paraíso, donde presumiblemente, quizás hasta por definición, no existían ni adversidades ni límites, para el fundamentalista, ningún estado terrenal, por lo tanto, ninguna sociedad concebible, de hecho, ninguna forma de existencia corporal, podría ser lo suficientemente apropiada para alcanzar un estado que asevera fuera digna de llamarse libre. El mundo y la vida en él, según ciertos fundamentalistas religiosos, son un valle de lágrimas y una muerte en la vida, respectivamente, y el propósito de la vida es ganarse el pasaje al paraíso para una idílica vida en la muerte. Puesto que el aspecto determinante del medio ambiente en el cual se desenvuelve el ser humano es precisamente la cultura, de la cual la religión es un factor importantísimo, conviene considerar, aunque sea brevemente, de momento, la relación entre la cultura y la religión. La relación entre esas dos manifestaciones de la condición humana es tan estrecha que en muchos casos los eruditos afirman que, a pesar de saber que son conceptos diferentes, resulta prácticamente imposible especificar dentro de una dada sociedad exactamente dónde termina la religión y dónde continúa el resto de la cultura. ¿Qué es la religión? Sin desviarnos demasiado de nuestro contexto introductorio, ofrezco algunas de las muchas definiciones que considero más relevantes. La religión es concebida como aquello de máximo interés, última relevancia, que da sustancia a la cultura. Y la cultura es la totalidad de las formas en las que el interés básico de una religión se expresa. En resumen, la religión es la sustancia de la cultura y la cultura es la forma de la religión. Paul Tillich, teólogo. Otra. Una religión es un sistema de símbolos, mitos, doctrinas, éticas, rituales, para la expresión de lo que es de última, máxima relevancia. Denise Carmody, Ways to the Center. Otra. La religión es el precio que pagamos por ser inteligentes, pero no todavía lo suficientemente inteligentes. Aldous Huxley. La religión, por lo general, tiene que ver con la relación del hombre con el mundo invisible, el mundo de los espíritus, demonios y dioses. Un segundo elemento común a todas las religiones es el término salvación. Todas las religiones tratan de ayudar al hombre a encontrar sentido en un universo que demasiado a menudo parece ser hostil a sus intereses. La salvación del mundo significa, básicamente, la salud. Esto significa que uno se salva del desastre, del miedo, del hambre y de una vida sin sentido. Esto significa que uno está salvo para la esperanza, el amor, la seguridad y el cumplimiento del propósito.
David G. Bradley. Donde quiera que la gente viva, donde quiera que viva, se encuentran enfrentados con tres problemas ineludibles. 1. Cómo ganar la alimentación, cómo resguardarse de su entorno natural, el problema que la naturaleza supone. 2. Cómo llevarse bien los unos con los otros, el problema social. Y 3. Cómo se relaciona con el esquema total de las cosas, el problema religioso. Si este tercer tema parece menos importante que los otros dos, debemos recordar que los artefactos religiosos son los más antiguos que los arqueólogos han encontrado. Huston Smith. La religión es un aspecto intrínseco de la cultura humana. No podemos eliminar la religión de la cultura, solo podemos someterla a un proceso analítico con el propósito de que sirva para mejorar las condiciones sociales y personales de acuerdo a nuestros objetivos culturales, a su vez identificados idealmente por procesos racionales. Retornemos de momento a la cuestión de las definiciones de cultura, para la cual tenemos al menos tres conceptos algo diferentes. 1. Patrones sociales comúnmente programados, compartidos y transmitidos, muchos de origen religioso y por lo tanto con frecuencia inconsistentes, infundados, intolerantes e incoherentes. 2. Información y conocimientos adquiridos, por ejemplo, el tipo de conocimiento necesario para desempeñar una profesión o un oficio. Y 3. La sabiduría, el conocimiento de cómo llegar a ser feliz y cómo estar satisfecho con quién soy y con mi vida. Interesantemente, la cuestión de cultura animal, un tema contencioso durante las últimas décadas, está siendo cada vez más aceptado. Definición. La cultura es un sistema social o un conjunto de comportamientos que se transmiten de generación en generación y que difiere de la observada en otras poblaciones de la misma especie. Así, por ejemplo, todas las ballenas asesinas son carnívoras, por lo que no es cultural. Sin embargo, solo algunas de las ballenas asesinas se encallan ellas mismas en la playa para atrapar focas, y las habilidades necesarias para ello son enseñadas a las ballenas jóvenes por su madre, por lo que es cultural. Distintas culturas se han observado en muchos primates y en algunas aves, así como en las ballenas y en los delfines. Animales como los chimpancés, los delfines, las orcas, ballenas asesinas, los suricatos, los cuervos, los elefantes, etcétera, etcétera, son algunos ejemplos de animales que poseen cultura, ambos en el sentido de 1. Patrones sociales comúnmente programados, compartidos y transmitidos, y 2. De información y conocimientos adquiridos mediante un proceso de instrucción. La cultura viene inevitablemente a ser el resultado de la capacidad neurocognitiva que conocemos como inteligencia o imaginación. Y cuando esa imaginación alcance a los niveles que tenemos nosotros, Homo sapiens sapiens, invariablemente aparece lo que venimos a conocer como religión. ¿Qué tiene que ver la filosofía con la definición social de cultura? En general, ¿qué tiene que ver lo que entendemos socialmente por cultura con el término sabiduría? Nada necesariamente. En parte, la cultura a nivel social no precisa para su existencia de la sabiduría. La filosofía, al contrario de la religión, no es un sine qua non de la cultura humana. La cultura precisa del saber, de algún saber, de un conocimiento para transmitir, de un proceso de aprendizaje para transmitirlo, de pertenencia, de asimilación, de programación, de costumbres, de creencias religiosas y de prácticas rituales respecto a esas creencias, pero no indispensablemente de sabiduría, no de un conocimiento especial para lograr la felicidad, no de filosofía. De ahí que ciertos animales tengan también cultura. La cultura de nuestra especie se sirve de nuestra inteligencia humana, al igual que la cultura de los chimpancés, de los suricatos, de las orcas, de los delfines, de los cuervos, de los lobos, etc., se sirven de la suya. Pero eso no implica necesariamente que las culturas sean inteligentes.
Nosotros aportamos a nuestra cultura de acuerdo a nuestras facultades mentales de la imaginación, del lenguaje, de nuestra creatividad. Pero lamentablemente la cultura no precisa del uso racional de nuestra imaginación, de nuestro lenguaje, de nuestra creatividad para su existencia. El uso de la inteligencia no precisa del uso inteligente de la misma. El ser más inteligente del planeta, capaz de crear su propio ambiente, lo hace compulsivamente y por hábitos inconscientes, por impulsos biológicos, por instintos evolucionados, por miedos irracionales, pero con demasiada frecuencia, sin aplicar de forma inteligencia esa misma inteligencia. En una cultura dada, ¿cuál es o ha sido la institución que típicamente otorga significado a la existencia humana? Es decir, que nos determina los objetivos de la vida y los propósitos de nuestra existencia y cómo lograr alcanzar los mismos, la religión. Tradicionalmente la religión, o su equivalente, es la institución cultural que dictamina el significado de la vida, de lo que implica ser humano. ¿Cómo justifican estas instituciones los esquemas que proponen para nosotros, las reglas, las creencias, los hábitos, las costumbres? Históricamente han cumplido el supuesto propósito de liberarnos y hacernos felices, o más bien, en su mayor parte, han conspirado con las instituciones políticas y económicas socialmente dominantes para mantener el status quo. ¿Cuál es la evidencia que presentan? ¿Cuáles son los argumentos basados en los cuales llegan a sus conclusiones? ¿Cuál es su aportación? ¿Cuáles han sido históricamente los resultados? ¿Nos hacen libres, felices? ¿Propagan armonía entre los seres humanos y entre los seres humanos y el resto del planeta? Los animales inteligentes y sociales tienen cultura y nosotros, animales sociales e inteligentes también, pero hay ciertas diferencias. Las culturas de los animales son claras adaptaciones inteligentes y eficaces para sobrevivir en sus ambientes. Pero para los seres humanos, como resultado de nuestra inteligencia, la cultura se ha convertido en el factor abrumantemente dominante de nuestro ambiente. Conjuntamente, las culturas humanas no existen sin evidencias de religión o sin una esencia religiosa. Al final de cuentas, como nos afirma Huxley, la religión es el precio que pagamos por ser inteligentes, pero no todavía lo suficientemente inteligentes. No lo suficientemente inteligentes ¿para qué? No lo suficientemente inteligentes para saber que precisamos de algo más que de inteligencia, de cultura y de religión para lograr lo que el tigre consigue por naturaleza en su jungla. No lo suficientemente inteligentes para saber que precisamos filosofía. Muchas gracias. Bienvenidos a las enseñanzas del Zen, Introducción al Camino de la Sabiduría. Introducción. En el inicio, érase la pregunta, ¿qué es la filosofía y para qué me sirve? Vamos a iniciar este módulo de introducción hablando brevemente de 10 temas importantes que vamos a tratar. Primero, unas citas importantes. Segundo, Mencio y la educación como formación moral, conceptos y definiciones de cultura, la sabiduría como cultura especializada, la ignorancia como enemiga de la sabiduría, qué es la libertad, cultura y religión, la cultura reconsiderada, cultura e inteligencia y finalmente la número 10, cultura y filosofía. Británico. Mi padre me enseñó que la pregunta ¿quién me hizo? No puede ser respondida, ya que inmediatamente surgiere la pregunta ¿quién hizo a Dios? Terminamos nuestra lista de citas con otro filósofo chino, Wang Yangming, que dijo, saber y actuar son una misma cosa. Wang Yangming sobre la unidad del saber y la acción. Todas estas citas tienen algo en común en su esencia, se dirigen a lo más importante
de la filosofía del camino de la sabiduría. Continuamos. De nuevo Mencio. Para el filósofo Mencio, gran filósofo confucionista chino, la naturaleza humana era esencialmente buena, pero la perfidia social era responsable por la corrupción tan comúnmente evidente en el carácter de las personas. Mencio enseñaba que la buena educación era el camino del mismo autor. Si un hombre no se pregunta a cada paso cuál es el recto proceder, no sé realmente lo que puede hacerse con él. Otra cita, esta vez de un pensador, de un líder, de un héroe social, de otra parte del mundo, Martin Luther King Jr. El hombre que no ha encontrado una causa por la cual morir, no merece la pena vivir. Esta cita, para que vean lo multiculturales que somos, viene de otra parte del mundo completamente diferente a las anteriores. La única sabiduría verdadera reside lejos de la humanidad, en la gran soledad, y solo puede ser alcanzada a través del sufrimiento. Solamente la privación y el sufrimiento pueden abrir la mente de un hombre a todo lo que está oculto a los demás. Y Yugaruk, chamán esquimal. Esta es de John Stuart Mill, un filósofo pensador. Comencemos con las citas. La primera. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Sócrates en la Apología, de Platón. Con esta cita vamos a iniciar todo este módulo introductorio y es una cita tremendamente importante porque de hecho resume la naturaleza y la importancia del proceso del proyecto filosófico. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Y por supuesto que vamos a ver Sócrates y la Apología y por supuesto también su alumno Platón más adelante a lo largo de este programa. La segunda cita. La ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. Confucio, los Analectas. Confucio es uno de los filósofos más importantes del mundo y por supuesto de la cultura china, y nuestro enfoque aquí va a ser multicultural, o sea que vamos a ver bastante más acerca de Confucio, continuando con esta misma cita de la virtud. El buen dirigente, por lo tanto, responsable por el bienestar del pueblo, después de haberse ocupado de las necesidades económicas de éste, lo encaminaba a la práctica del bien mediante un programa de enseñanza apropiado. Según Mencio, entonces, el mal gobierno causaba la ignominia, la corrupción, la vileza, la criminalidad en el pueblo. Vemos que en el mundo sobra ignominia, pero sobre todo en los países de peores niveles de educación. Los países con los más corruptos gobiernos poseen los pueblos más ignorantes. Explicación. Lo único que quiere un gobierno corrupto, lo último que quiere un gobierno corrupto, ya se trate de una democracia o de una dictadura, es un pueblo educado y discerniente. Un pueblo ignorante es fácil de engañar y de manipular. Y lo que es fácil de engañar y de manipular, por diseño, es fácil de explotar. Corolario. Mediante la forma